para los que no me conocen, soy Marcos Mayorano, soy residente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Bocalandro y uno de los próximos 2 Fellows BA. Y la idea del día de hoy es mostrarles un caso hospitalario que está resuelto y una breve reseña o revisión bibliográfica de alguna parte del tema. El caso clínico que les quiero presentar es el de un masculino de 19 años de edad, dominante de derecho, taekwondista, que se encuentra formándose como profesor de educación física y que acude a nuestro servicio de guardia refiriendo haber padecido un accidente vial en moto y un traumatismo en su mano derecha dominante. A la valoración física se constata dolor, edema y limitación funcional, y cabe aclarar que el paciente no presentó ninguna lesión asociada, con lo cual se le solicitó el screening radiológico de la mano en sus 3 proyecciones, frente, perfil y oblicua, y arribamos al diagnóstico de esta fractura diafisaria o oblicua larga del tercer metacarpiano. Entonces, un poco, y para hacer un parate, y acá me gustaría iniciar haciéndoles algunas preguntas a todos ustedes, que de seguro tienen muchísima más experiencia que yo en esto, es si esta fractura es pasible de tratamiento incruento o de tratamiento quirúrgico, o mejor dicho, la pregunta es, ¿quién de ustedes la operaría o no la operaría? Y si deciden operarla, ¿qué harían con esta fractura? Quiero operar. ¿Alguien Bueno, que quiera, ¿Querés dirigir vos la que quiera discusión y decir preguntar? qué haría? ¿Cómo? ¿Querés preguntar vos a la gente? Jero, ¿vos qué haces en el hospital de San Isidro con esto? La imagen, Marcos. Vuelvo para atrás. Bueno, creo que ahí, como siempre, lo importante es ver que no se rote el dedo, es el eje rotacional, y salvo que tenga un gran acortamiento, pero si no no está muy acortado y no está tan rotado, puede hacer tratamiento conservador. ¿Y Creo cómo? que eso es lo más importante, mirar el eje de los dedos, chequearlo. No tenía deseje rotacional. Y a ver de vuelta. ¿Ves la imagen vos ahí? Sí, la veo. Y creo que lo controlaría, pero podría andar con conservador. Bien. ¿Eric? ¿Vos, Tim? Y yo, Santiago, yo le recomendaría, aunque que no tenga rotaciones, yo le recomendaría una osteosíntesis. Un deportista de alto rendimiento creo que va a rehabilitar más rápido, más taekwondista. Yo le recomendaría una reducción y osteosíntesis con 3 o 4 tornillitos interfragmentarios y a rehabilitar rápido. Bien. ¿El doctor Falco qué dice? A ver, está bien la propuesta quirúrgica con los materiales actuales. Hace muchos años la técnica del intrínseco plus en movilización enyesada te daba buenos resultados. Tenés que darle una buena flexión en 90 grados con una buena reducción. Incruentamente, si vos no tenés una buena osteosíntesis, como hay en la actualidad, una reducción en intrínseco plus te da buen resultado. Yo no pondría 4 tornillos porque acá no entran. Lo más probable es que te entren 2 o 3 como mucho. Todavía dije 2, 3 o 4. Bueno, eventualmente eso se decide. No, te explico por qué. Porque la fractura es una oblicua y le vas a colocar los tornillos, se va a fracturar las puntas, te van a quedar los tornillos de los extremos libres, o sea, rotos, entonces no va a ser tan fácil de controlar. Y después, si no tenés osteosíntesis, si lo tenés que operar, porque no hay resultado, los cerclajes con Valclip o hilo de alta resistencia o con alambre dan buen resultado también, pero ya tenés que jugar mucho con la alineación y la orientación del dedo, ¿no? Porque ahí se puede desplazar, rotar y te puede generar una alteración. Ahora, yo personalmente con las osteosíntesis actuales lo operaría, por lo que dijeron recién, de alta competencia.
Bien, buenísimo. No hay que olvidarse de la reducción en intrínseco plus. El doctor Cañone quiere, gracias Aldo, Sí. el doctor Cañone quiere decir algo. Un comentario. Yo estoy de acuerdo con Aldo y con Eric, porque al ser un paciente de alta competencia, si vos lo operás, teóricamente va a volver antes, ¿sí? Eso es lo que siempre se dice. Y hoy por hoy también uno tiene estos mini tornillos de titanio de 1.5 que te permiten también en estas fracturas que por ahí no son tan largas, colocar más tornillos y entonces a uno le da una tranquilidad bárbara. Ahora, hay que tener mucho cuidado, y me ha pasado, de esto operándolo o no operándolo, estos metacarpianos centrales son muy estables de por sí, de alguna manera, estas fracturas. Con lo cual, da una falsa sensación de seguridad, que eso puede llegar a ser problemático. Esos mini tornillitos que son muy lindos, yo tengo un caso donde le puse 4, me pude entrar con 4, pero le da tanta tranquilidad al paciente que el paciente empieza a hacer cosas que no debe. Este señor es un profesional del taekwondo y va a ir a tratar de volver lo más rápido posible. Con lo cual hablaría muchísimo con él, porque existe una gran posibilidad de que cuando se sienta seguro empiece a hacer alguna cosa. Y se han roto esos tornillos, o sea, se va produciendo un microcizallamiento por fuerza y se han partido, porque son chiquitos y no son tan resistentes. Así que lo operaría, pero lo tendría en la gatera, porque si no va a ser más cara. Excelente. Santi, voy a hacer o Marcos, perdón, Sí, sí. Yo coincido con todos hasta ahora, voy a hacer 2 comentarios. Uno, creo que si lo quiero hacer volver rápido, es fundamental que el implante sea bueno. Tenemos un montón, sobre todo para más chicos. Los implantes nacionales no creo que me den la tranquilidad para que vuelva más rápido que si solamente le pongo un yeso. Y si realmente quiero usar la cirugía para que el paciente vuelva rápido, yo, en mi experiencia con mis amigos, que son muchos jugadores, ya no, pero eran jugadores de rugby y me tocó operarlos, los tornillos solos no me dan esa tranquilidad. Yo entiendo que es una fractura linda para ponerle tornillo de compresión, pero si el objetivo es que vuelva rápido, le pondría, además de algo que le haga compresión a la fractura, una placa por arriba, o si no, digamos, depende del trazo, pero que neutralice un poco las fuerzas, porque si no, tengo la sensación de que el tornillo no se va a aguantar, el paciente no se va a aguantar el tiempo que necesita el tornillo. Entonces el tornillo no va a aguantar la demanda del paciente. O sea, vos le agregás una placa además de los tornillos, Martín. Una placa Si el objetivo es hacer una buena reducción y no me voy a correr con los tiempos, no se lo agrego. Ahora, si es un deportista profesional y me va a correr con los tiempos, o pienso que va a hacer cosas antes de lo que yo le deje, le agregaría algo más. ¿Puedo decir algo? Perdón, Santi, yo también quería decir algo. Dale. Una cosita. Yo operé varios jugadores de rugby también con estos tornillos. Obviamente que para lo único que lo autorizo es para recuperar la movilidad rápido. Entonces, Claro. cuando ya consolidó, recién ahí lo dejo jugar. No es para que empiece a golpear antes o lo que sea. Y prefiero evitar la placa por las adherencias, etc. Yo, la verdad que confío mucho en esos tornillos de 1,7, 1,5 y eventualmente hasta de 2. Y con el simple motivo de ponerlos en posición y que rehabiliten lo que es movilidad antes, entonces el día que consolidó ya tiene la mano totalmente útil, y nada más. Ahí Fernanda Coscueta pregunta si realmente le da una ventaja en cuanto a los tiempos y consolida. O sea, ¿qué ventaja tendría en relación al tiempo el tratamiento quirúrgico versus el conservador? Yo en este caso, por el perfil, como que está desplazado en el perfil, yo creo que lo operaría más, además para que reducirlo perfectamente, aunque con el yeso se podría, pero tiempos exactos y no sé, un par de meses, como mucho. Yo creo que la ganancia temporal, Fernanda, para mi tranquilidad, es, si hay muy poca diferencia. No creo que. Sí pasa eso, que a mí hay pacientes que vuelven cuando se sienten bien y no cuando le damos el alta. Y esto de tener una buena movilidad y como ya mencionaron, la confianza que les da esa osteosíntesis, hacen que, sobre todo si son pibes de 19 años, en general hagan las cosas
a lo que a ellos les parece y no tanto a lo que nosotros decimos. Pero en concreto yo no creo que hay mucha diferencia o una diferencia significativa para de tranquilidad en la cirugía versus el yeso. Buenísimo. ¿Puedo Jero y preguntar Aldo algo? querían los dos decir algo, me parece. ¿Cómo? Jero, ¿vos querías decir algo recién? No, creo que ahí Eric algo lo contestó, me parece que tal cual, por ahí estaba diciendo mucho del apuro de los tiempos, pero me parece, como dice el doctor Falco, cuando pasa en Teco Plus, por ahí ya le podés dar un poquitito de movilidad de cierre de puño progresiva, y siendo tal cual un jugador de impacto, tampoco lo vas a mandar a que rápidamente vaya a golpear, porque probablemente tal cual rompa todo. Así que, bueno, eso de los tiempos por ahí ganás alguna semanita, no creo que mucho, ¿no? Aldo, ¿Puedo ¿tenías la preguntar mano en algo? alto? Hola, escúchame, Santiago, ¿puedo hablar? Sí. Mirá, yo fui médico de rugby muchos años, de la primera y del seleccionado, y la verdad, una fractura de metacarpiano en un jugador de rugby, lo mínimo, vos lo que le tenés que decir al paciente es que por 2 meses no vuelve a jugar, de movida. Después se verá. Pero el hecho de una cirugía no te autoriza a vos, por lo menos en mi criterio, a decirle al paciente, bueno, ahora empecemos a mover más rápido para solucionar el problema, porque va a pasar que la osteosíntesis no va a aguantar, porque son tornillos que te van a dar una solución de reducción anatómica, todo bárbaro, pero no van a aguantar la presión. Y los metacarpianos, estos, como bien decía Juanca, son muy estables. Entonces, creo que nosotros no podemos opinar, decir, operamos, hacemos osteosíntesis y lo largamos a mover rápido. En esto y en todo, ojo, porque hay mucho problema con eso. Estamos operando, se está operando en muchos casos y nosotros mismos los empezamos a mover antes de lo que fisiológicamente el cuerpo necesita para hacer el callo de fractura. Y en estos casos es muy importante eso, darle el tiempo para que haga el callo de fractura. Gracias, Aldo. Y lo que dice Aldo, y que dijeron todos, de esperar a que consolide para que el paciente vuelva a dar de carga, estamos todos de acuerdo. Y a quién no le pasó que pone tornillos, se desplaza, se sale, y el paciente igual consolida y andan bien, la mayoría. Me ha pasado también que se fractura similar. ¿Querés avanzar, Marcos? Sí. Bueno, antes que nada, gracias porque las opiniones son bastante fructíferas y yo las necesitaba con respecto al caso. Así que, para continuar, llevé a cabo una revisión bibliográfica. Voy a tratar de ser escueto y rápido con esto para no aburrir a nadie. Me puse a revisar un poco sobre las indicaciones y muchas de estas cosas ustedes las dijeron recién, pero existe más o menos consenso con respecto a los ángulos, a los desejes angulares tolerables, que son esos que figuran en la diapositiva, y como bien dijeron varios de ustedes, el deseje rotacional, el acortamiento mayor a 5 milímetros, y según algunos trabajos, las fracturas de múltiples metacarpianos son indicaciones quirúrgicas. Sin embargo, en este otro trabajo que avala el tratamiento, o que habla del tratamiento no quirúrgico de las fracturas de metacarpianos, cuando plantea la introducción, propone desterrar ciertos principios clásicos o tradicionales que se fueron reproduciendo a lo largo de los años, y son estos 4, pero voy a hacer hincapié fundamentalmente en el último, que habla de que las fracturas inestables, ya sean oblicuas, espiroideas o de los dedos de los bordes, es decir, del índice o del segundo y el quinto metacarpiano, deben ser tratadas quirúrgicamente. Entonces, este trabajo ejemplifica muy bien cómo 2 pacientes con 2 fracturas muy similares pueden ser tratados tanto de forma quirúrgica, como dijo más de uno de ustedes, o de forma incruenta y obtener el mismo resultado, ¿sí? Con la salvedad de que el paciente, en este caso tratado quirúrgicamente, obtuvo el rango de movimiento completo de su mano a las 10 semanas, y no obstante el paciente que fue tratado de forma incruenta lo consiguió 5 semanas antes. Me pareció interesante revisar este recurso virtual online que tiene la O de referencia quirúrgica, y cuando uno aborda este patrón de fracturas, se encuentra con que se encuentra propuesto el tratamiento no quirúrgico con sus diferentes tipos de inmovilizaciones funcionales,
Y con respecto al tratamiento quirúrgico, la O propone el uso de un tornillo de compresión y una placa que neutralice ese foco de fractura, con sus dos versiones posibles, con ese tornillo de compresión a través o por fuera de la placa, y la fijación con tornillos de compresión solos. Hay un parámetro radiológico que ellos proponen tener en consideración, y es que si la longitud del trazo de fractura es mayor o igual al doble del diámetro del metacarpiano, uno debiese optar por una fijación con tornillos de compresión solos. Este es otro trabajo que encontré que compara dos métodos de fijación. Uno de ellos es el enclavijado endomedular anterógrado simple versus la colocación de placas y tornillos. Bueno, evalúan clínica y radiológicamente a los pacientes, y dentro de sus resultados se encuentran con que a los 3 meses todos los parámetros son mejores en el grupo de enclavijado endomedular, excepto la escala visual análoga del dolor, pero sin embargo a los 6 meses no encontraron diferencias significativas entre uno y otro grupo. Las complicaciones fueron más frecuentes en el grupo de clavija endomedular, y la baja laboral fue más prolongada en este mismo grupo, con lo cual, como parte de sus conclusiones, ellos dicen que la fijación con placa y tornillos sería una alternativa mejor en aquellos pacientes o trabajadores manuales especializados. Este es otro trabajo que habla de los resultados quirúrgicos del tratamiento de fracturas diafisarias de metacarpianos, usando placas o mini placas de bajo perfil. Más allá de los resultados del trabajo, lo importante es el tema de las complicaciones. Ellos mencionan que en el 17% de los casos tuvieron restricciones del movimiento a la 6ª semana posoperatoria, la cual fue resuelta con la prolongación de la terapia física. 4 pacientes presentaron tenosinovitis que debieron ser sometidos a un retiro del implante, y una de las pacientes presentó deformidad rotacional que fue solucionada mediante una nueva cirugía de revisión. Más allá de esto, lo importante en la conclusión de este trabajo es que ellos, en la discusión de este trabajo, es que ellos contraponen sus resultados con los de la literatura existente al momento, y dicen que ellos obtuvieron una menor tasa de complicaciones y lo argumentan de 2 formas. Una de ellas es que en su muestra solamente incluyen fracturas de metacarpianos, hay muchos trabajos que involucran a las falanges además, y otro de los argumentos es que ellos usaron placas de bajo perfil. Si ustedes ven abajo en esos 2 trabajos, en el de la izquierda la tasa de complicaciones totales del 35%, parece un número bastante elevado, y respecto de este trabajo de la derecha, bueno, la tasa de retiro de implantes es del 20% arrojado en esa serie, versus el 13% en esta. Dicho todo esto, lo que nosotros hicimos por el caso fue una reducción abierta y una fijación interna con un doble cerclaje, con una sutura de alta resistencia, como dijo el doctor Falco, usando Etibond 5. Estas son las imágenes posoperatorias inmediatas, las cuales se puede ver la reducción anatómica lograda de la fractura. Estas imágenes a las 4 semanas del posoperatorio, en donde se evidencia un déficit en la extensión de los 2 dedos centrales y también para el cierre de puño. Estas son las imágenes del paciente a las 6 semanas. Y estas son las radiografías de este momento, en las cuales se puede apreciar los signos de curación indirecta o de consolidación secundaria de la fractura. Estas son las imágenes a las 10 semanas de evolución. Impecable. Y estas son las imágenes a los 12 meses. Me encuentro radiológicamente con este hallazgo. Bien. Entonces, bueno, a los 12 meses de evolución, con un paciente que cabe aclarar, retornó su actividad deportiva a las 12 semanas y que se encontraba en un muy buen estado clínico respecto de su mano, me empecé a preguntar varias cosas. La verdad es que no esperaba encontrarme con esto. Y empecé a revisar en la literatura, por supuesto, el uso de suturas para la fijación de metacarpianos, y el único trabajo que encontré fue este, que propone una técnica de un doble hemicerclaje, utilizando Vicryl 2 ceros. Y más allá de los resultados, lo que a mí me interesaba era saber si en esta serie habían tenido algún tipo de hallazgo radiológico de este tipo,
y lo que ellos dicen es que en el 5% de los casos se encontraron con osteólisis en el sitio de fijación, lo cual ellos creen que probablemente se deba a una reacción normal al material de sutura y a una activación osteoclástica por parte de mediadores inflamatorios. Entonces, cuando yo me encontré con esto a los 12 meses, me empecé a preguntar si el paciente ya había presentado esta imagen en alguna radiografía anterior y yo lo había pasado por alto, y fehacientemente fue así. El paciente, yo lo había visto a los 5 meses, le había hecho radiografías que, dado su muy buen estado clínico y su vuelta al deporte, las había pasado por alto, y la realidad, y soy honesto, no las había mirado. Me encontré con que a los 5 meses el paciente tenía esta imagen. Y me pareció interesante poner estas imágenes una al lado de la otra. La de la izquierda es la del momento de la fractura, porque las imágenes evidentemente no son las mismas. Hay como una serie de cambios o una progresión en estas lesiones. Yo personalmente, bueno, nunca vi esto, no tengo experiencia, pero interpreto que son lesiones osteolíticas, diría yo. Entonces, acá es el segundo parate que me gustaría hacer, y me gustaría preguntarles a ustedes cómo abordarían este tema de este hallazgo radiológico con el paciente, si ustedes pedirían algún estudio complementario, con qué finalidad, con qué objetivo, y cómo proseguirían básicamente con un paciente que lleva 1 año de operado, que retornó a su deporte a los 3 meses de operado, y me gustaría saber cómo encararían la situación desde la comunicación con el paciente. Martín, ¿vos cómo encararías esto con el paciente? Hola, Marcos. Escúchame, ¿Vicryl la habías usado? No, yo usé Etibond 5. Bien. Tycron. Mira, a mí no me pasó nunca, no tengo fijados con sutura pura ningún metacarpiano, pero sí hablando con colegas me han dicho que han tenido problemas similares. O sea, pero que si no me acuerdo mal, porque fue hace un tiempo que me lo contaron, lo habían hecho con precintos plásticos la fijación. Ajá. O sea, no me pasó nunca, así que no sabría en concreto cómo actuar. Te digo cómo me suena que actuaría. Yo trataría de ser, digamos, y esto lo aprendí de Enrique, cuando veo algo que no me gusta en un paciente que traté yo, trato de ser lo más agresivo posible. O sea, no tengo dudas que le propondría, explicándole bien la situación y sin tratar de ser alarmista, pero probablemente abrirlo, explorarlo y curetearle, sacarle las suturas, porque el Etibond va a estar seguro, y curetearle la zona, como para por lo menos solucionar el problema y que no ande por ahí con un metacarpiano con 4 lesiones líticas. Pero creo que actuaría de esa manera. Bien, Marcos, gracias, vos Tincho. en el artículo que mostrás y que lo hemos visto con Vicryl es con material reabsorbible, y lo que usaste es irreabsorbible, ¿no? Exacto. Son 2 escenarios distintos, porque a mi Exacto. entender no habría una reacción macrofágica o inflamatoria en relación a eso. Y lo que yo me pregunto es si porque esta foto Marcos me la mostró la semana pasada, si esa lazada que es circular no haría una compresión en el periósteo y se reabsorbería el hueso de ese lado, porque si vemos del lado interno del endoosteo, o sea, la cortical interna no es que está sana. Eso es una de las cosas que me preguntaba, y si hubiese sido diferente, Exacto. si hacías hemicerclaje en vez del cerclaje completo, ¿no? Si por ahí tendríamos solo afectado un solo lado. No sé qué piensa el resto de esto. Exacto. Yo no tengo duda que sea diferente, Santi. Perdón, esa lesión es circunferencial en realidad, o sea, Claro. es un problema vascular en el hueso. Sí. Y yo, la verdad que tuve muchos, en realidad en las fracturas subtrocantéricas de fémur, usé cerclaje durante mucho tiempo, y en realidad ahora lo que hago actualmente es cuando pongo el clavo endomedular y la fractura queda abierta, lo que hago es sacar el clavo endomedular, cerrarlo con un precinto, con un cerclaje, poner el clavo de nuevo con un fresado nuevo, y después saco el precinto. Hice de todo. Puse alambre, puse precintos, dejé alambre, dejé precintos. Hoy en día trato de no dejar nada, porque justamente nos ha pasado esto, que esto altera la circulación periostal, y es un hueso que, o sea, al tener una fractura, ese plexo periostal, toda la irrigación, tanto endostal como periostal, está alterada, pero la circulación periostal de un hueso fracturado, sobre todo cuando es un hueso diafisario, es sumamente importante. Entonces,
Acá el problema es un problema más que nada circulatorio, independientemente del material, claro. que al ser reabsorbible, como te dice Santi, el material reabsorbible hace que no tengas que sacarlo, digamos. Entonces se reabsorbe y esa circulación puede intentar volver, neovascularizarse, digamos. En cambio, cuando es un material irreabsorbible, eso queda para siempre. Por eso la necesidad de sacarlo o hacerlo directamente con Bike. La verdad que te quedó bárbaro, y es una solución mágica parece, porque no pones osteosíntesis, nada, pero el problema yo creo que es esto, es un problema vascular. Al ser una sutura circunferencial, tenés este problema. Y después otra cosa que es muy importante, si uno decide operar a estos pacientes, es cerrar, darle cobertura con todo el panículo adiposo perióstico que separa del plano extensor. Eso permite darle movilidad más rápida al paciente, que no necesariamente implica que vuelva al deporte de contacto y el deporte de alta competencia, digamos, pero sí que mueva la mano. Pero cerrando siempre por encima de los implantes, independientemente de que sean tornillos solos o placas, sí darle cobertura y separarlo del plano tendinoso del implante. Pero bueno, eso es mi aporte, creo que es un problema vascular lo que pasa, Marcos. Doctor Cañones, ¿quería decir algo? Sí, te hago una pregunta primero. ¿El paciente en ningún momento tuvo dolor? ¿Posoperatorio? Sí, en la evolución, ¿tuviste en algún momento algún control con dolor? No, la verdad es que no. Usted Nunca me lo te pregunta, dijo. Doc, Bueno. con respecto al hallazgo y alguna relación con eso. No, sí, porque vos cuando lo hallaste simplemente porque hiciste un control radiológico, porque el paciente... Exacto. Nada más que por un control radiológico. Bueno, solamente fue el control. Sintomatológicamente el paciente siempre estuvo en muy buenas condiciones. Exacto. Entre otras cosas, lo primero, volvemos al principio. Este paciente pertenece a esos pacientes peligrosos que le tendríamos que pedir a Enrique que también haga una clasificación de esa, que el otro día estuvo fantástica, es para estos pacientes, porque son pacientes que por ahí hacen alguna macana y no te lo van a decir, no te lo van a decir. Coincido totalmente que esto es un problema de tipo circulatorio. Nosotros hemos trabajado bastante tiempo, sobre todo con la articulación acromioclavicular, a lo mejor algunos de ustedes han visto, con suturas reabsorbibles y no reabsorbibles. Y lo primero que ocurre con las suturas reabsorbibles, no reabsorbibles, que en cualquier lugar donde pueda haber un micromovimiento, esa sutura va a ir a la larga erosionando la zona donde uno lo coloca. El segundo punto, segundos problemas que hemos aprendido mucho fue en las fracturas por debajo de las prótesis de hombro. Ahí son fracturas cuando hay que operarlas que son bastante complejas y se colocan, como ustedes saben, muchas veces las placas con cerclaje, que tienen mucha experiencia en el fémur. Ahí alguien comentó con las fracturas de las prótesis en el fémur, pero hay un detalle que nosotros aprendimos, que en el fémur existe un aparatito, un torquímetro, que nos permite dar la tensión exacta para no pasarnos. Y en el húmero hemos tenido problemas, como no teníamos ese aparatito, no lo usamos, donde produjimos con los cerclajes. El cerclaje, cuando uno le da mucha atención, porque uno trata intraoperatorio de quedarse tranquilo de que eso quede estable. Y entonces por ahí se excede un poco en la presión. Y eso a la larga puede traer problemas. Hemos tenido algunos casos de gran dolor en el húmero con sufrimiento vascular por esto, por pasarnos de tensión. Y acá a lo mejor puede ser que sin querer, y teniendo en cuenta el tipo de paciente, te hayas excedido un poquito en la tensión del cerclaje. Y lo otro que me llama la atención, si ustedes miran la primera radiografía y la segunda, y la tercera por ahí no tanto, pero hay una diferencia de longitud, o por lo menos es lo que parece. Con lo cual, no sé si este paciente no hubo algo, además, porque si ustedes miran la radiografía, la primera, vos decís, bueno, sí, ahí hay algo, pero ¿cuánto tiempo de evolución llevaba ya? Un año, dijiste, ¿o no? ¿O entendí un año, mal? Sí. Y ahí, Sí. bueno,
está bien, los tiempos, ustedes saben que las necrosis asépticas también a veces aparecen después del año. Bueno, podría ser que esto ya estuviera trabajando. Pero además creo que algo pasó porque se acortó un poco ese metacardial. Y no sé si este señor no tuvo algo secundario y produjo un micromovimiento y eso de alguna manera agravó un poco más la situación de estas suturas que están a máxima tensión. Así que lo que yo haría, bueno, hablaría bien con el paciente, le explicaría, por supuesto, lo que hacemos siempre, y iría a sacar rápidamente eso, lo antes posible, porque si ustedes miran, la tercera radiografía, esto en cualquier momento se te vuelve a romper, ¿no? Y sobre todo con ese paciente. Entonces, sacaría eso. Por las dudas, haría tomas de cultivo, por las dudas, para quedarme tranquilo que no haya ningún bichito que también esté metiendo la cola. Y bueno, lo cuidaría un poquito, no sé si haría algo más, vería cómo evoluciona, pero también le explicaría que existiría la posibilidad de que a lo mejor necesite algún otro tipo de agregado después biológico, ¿no? Bueno, era eso que quería decir. Excelente, Doc, muchas gracias. ¿Lo dejarían hacer deporte mientras, en esta etapa, a los 5 meses o 6? No, que corra nada más, no, porque este va a romper, este pega. El taekwondo te va a pegar y te lo va a romper, y además seguramente tiene un umbral de dolor alto y se va a dar cuenta o no te lo dice. Ese es un problema. Hay que tener cuidado con algunos pacientes. Alguien que no voy a comentar decía alguna vez, todos los pacientes son presuntos enemigos hasta que no se demuestre lo contrario. Es muy malo lo que digo, ¿no? Pero es para reírnos, pero la realidad es que muchas veces, por lo menos yo he visto grandes problemas y complicaciones simplemente por no explicar bien las cosas, y los pacientes cuando se sienten un poquito bien van para adelante, porque, bueno, algunos por irresponsables, otros porque no saben y otros porque no quieren saber. Ahí Martín pregunta, ¿qué inmovilización prefieren para estos casos? Y Aldo hace un rato lo dijo, que había dicho en Intrínseco Plus, y ahí los dos querían decir algo, Aldo y Juan Carlos. Lo último, y no hablo más porque si no. Yo, estas fracturas, yo tengo justo hace 2 semanas vino una señorita muy mona al consultorio, con la misma fractura, que por supuesto hace cosas, nada, tranquila. Y le puse una férula, nada más, porque inclusive ella vino moviendo, sería bueno que por ahí Fernanda, si quiere comentar algo, ella vino moviendo con una molestia, con el antecedente del golpe, un poco inflamada la mano, pero la realidad es que le puse una férula, ella está moviendo suavecito, y bueno, nada, son opciones, pero hay que elegir a los pacientes. Y le evitamos, por supuesto a ella, evitarle la cicatriz, que no es un dato menor para una señorita. El doctor Falco iba a preguntar algo, iba a decir algo. No, que ya está contestado con lo que dijo Juanca, ya está, no hace falta. Lo único que les quiero preguntar a todos, ¿por qué tanta ansiedad en moverlos tan rápido a la gente con estas fracturas? Si hay un tiempo lógico de consolidación, ¿cuál es la ansiedad actual de moverlos tan rápido? Esa es una pregunta para todos, ¿eh? Por edad, empecemos por la edad, Santiago. ¿Quién es? ¿Alberto? Yo creo que la ansiedad disculpen, dale. no tengo video porque estoy moviéndome por todos lados, no tengo video. Yo creo que la ansiedad es transmitida directamente desde el paciente. El paciente es el que le da la ansiedad al médico y el médico inconscientemente la volvemos a transmitir. Estamos atrás de una sociedad en que todo lo quieren ya. Así como un artista nace y muere en una canción, bueno, el paciente quiere mover al otro día y muchos de nosotros también vendemos eso, ¿no? Que no, yo te voy a hacer esto y con esto vas a andar rápido, entonces se transmite y el boca en boca, y me parece que es más tema de presión que nos gana la ansiedad, me parece. Yo en mi parte, que estoy una generación parecida a la de Gustavo, coincido, y parte del tema está en saber esperarlo y calmar al paciente, ir ganando tiempo en las consultas, ¿no?
los que tienen más experiencia. Demian, ¿vos cómo manejas esto? Vos hacés RT y es otra... Demian hace mucho RT y por ahí tiene una visión diferente. La verdad que es un caso muy interesante. Nunca vi esta osteólisis con cerclajes, nunca hice cerclajes. Yo creo que este paciente, como mostraron, el tratamiento con yeso me parece que es muy bueno. La placa con tornillos también la usé, pero creo que para este paciente en particular, en ART hubiera elegido 2 clavijas, o sea, una tracción cerrada, 2 clavijas desde el índice. Le pondría un yeso 2 o 3 semanas y después a mover. Creo que es un tratamiento que no agrede el foco, hace que no se te colapse la fractura, quizás la reducís un poco mejor y no tenés cicatriz en el dorso, que era una de las preocupaciones de los doctores al tratar este paciente. Yo en el hospital hago como lo mismo que dice Demian ahora. Fernanda Coscueta, ¿querés decir algo? Vos que rehabilitás estos casos, está Julieta también, que por ahí nos quieren comentar qué hacen. Hola, buen día a todos. Bueno, en principio lo que dijo Aldo me hace ver que soy old school, porque la verdad es que el apuro por mover en una fractura de metacarpiano que no tiene una limitación importante de la movilidad es diferente, digo, hay regiones y regiones, y más cuando la inmovilización es el intrínseco plus. Yo me quedé pensando si el criterio quirúrgico estaba dado por el acortamiento del metacarpiano o simplemente por lograr, digamos, una aproximación de los fragmentos y empezar a mover rápido. Y en segundo lugar, el tema de la cicatriz dorsal complica mucho más la movilidad que el yeso, en mi experiencia. Entonces creo que con esto del retorno rápido y demás, en un deporte de impacto hay que entender que el hueso es el que tiene que estar sano y que no depende tanto de la movilidad. Y que el tiempo de yeso que llevan estas fracturas, en general son 3-4 semanas. Nada, me parece eso, y lo que hago yo, que tengo que manejar mucho la ansiedad de mis pacientes porque los tratamientos de rehabilitación son largos, es decirle que, bueno, lo importante es entender la biología, ir ganando paso a paso los objetivos que tenemos que cumplir. Y hace mucho tiempo leí un artículo que se llamaba El médico del emperador, que era un emperador romano, que nada, es sobre un libro de Marguerite Yourcenar, donde el médico tiene que estar en una posición relativa donde el emperador no sea más poderoso que él para poder aconsejarlo correctamente. Así que esos serán mis pequeños aportes. Muy bueno. Genial, Fer. Yo quiero hacer una pregunta y yo voy a levantar la mano. ¿Quién se hubiese operado esa fractura, si se fracturaba? ¿O quién no se lo hubiese operado? Yo no me lo hubiese operado, me hubiese puesto una valva y después un body taping. Juanca no se opera, Jero no se opera, Mario no se opera. Yo no me opero, dice Josefina Guerrero. Yo no me opero, Martín me diría, si yo me accidento, esta sería la frase de Martín, si me accidento y después me despierto y me operaste la mano, te cago a trompadas cuando me despierto. Esa sería la frase de Martín. Es una buena forma para tratar bien a los pacientes, esa, o sea, quedaría uno con uno mismo. Yo a lo sumo me haría lo que tracción y la clavija para mantener la longitud desde el segundo meta. A lo sumo, pero no, incruento. A veces asusta en el perfil esa espícula que se ve, que vos decís si le va a molestar, pero en general no molesta. No. Yo a mi anestesista tuve una fractura de tercer metacarpiano igual y nunca lo operé y siempre me agradece porque lo veo todos los días y no tiene ningún problema. Yo voy a decir, hay que tener en cuenta, perdón. Sí, Juan. No, hay que tener en cuenta que los intrínsecos se insertan como en techo a 2 aguas en cada metacarpiano. Entonces, a pesar de que uno vea esa fractura así un poquito separada, es muy estable porque tiene muy buena inserción muscular. Y una pequeña observación, que si mostrás
imágenes de la evolución postoperatoria en relación a lo que dijo Aldo y a lo que dijo Fernanda. Si miran un poquito cómo evolucionó en el postoperatorio, ustedes van a ver, volver más. Perdón, que hagamos volver ahí, pero No, por es favor. un detalle. En el postoperatorio inmediato, te mostraron unas fotos ahí. No, esa, ahí está. Si ustedes ven, ahí, esa. Si ustedes ven el cierre de la mano ahí en el postoperatorio inmediato, la metacarpofalángica le cuesta. Y esto es por... Ahí, bueno, no sé si se escucha, porque ¿se escucha o no? Sí, se escucha. Bueno, pero si ustedes ven ahí, las metacarpofalángicas están con trastorno para llegar a la posición normal de flexión, con lo cual, y eso es por la herida operatoria y por el abordaje que se hace en estas fracturas. Entonces, uno queda atrapado en que estoy operando para que mueva más rápido, pero también si no movemos más rápido, eso queda con un trastorno de flexión de la metacarpofalángica. Que eso no ocurre si no lo operás, en el caso de que no tengas que operarlo, por supuesto. Porque ya de entrada la tenés, la movilización. Al inmovilizar, o al empezar a mover, ya tenés esa movilidad. Bueno, perdón, no sé si se escuchó la idea, ¿cuál era? Sí, Doc, se escuchó, muchas gracias. Bueno. Santi. ¿Quieren que pruebe? No, no se escucha. No se te escucha. Estás muteado. Probá, Marcelo. Pruebo, dale. ¿Sí? Tenés que, Marcos, dejar de compartir. No terminó, les quería mostrar dos cositas más. Bueno, dale, perdón. Yo la semana pasada lo vi al paciente y obtuve esta imagen, ya con 2 años de operado, y le hice una tomografía para tenerlo documentado y para tener un aporte más de imagen de lo que pasa ahí en ese foco. Esta es la reconstrucción 3D que hicimos la semana pasada. Y lo más importante de todo es que el paciente se encuentra practicando su deporte con normalidad. Y eso fue todo. Muchas gracias por escucharme. Genial, Marcos, cancelá la cirugía. No, para terminar, perdón, lo que quería decir es que yo al paciente desde el momento 1 en que me encontré con ese hallazgo, siempre le fui sincero y traté de explicarle con lujo de detalles que no era algo esperado, que tampoco tenía claro cómo podía evolucionar eso. Lo consensué con el paciente lo entendió y siempre siguió con su vida normal y con su actividad deportiva normal, hasta el día de hoy que lleva 25 meses de operado. Perfecto. El doctor Maquina les va a mostrar la forma en que ellos hacen el tutor para las luxofracturas de interfalángica proximal, que dura un par de minutos. Marcos, muy bueno tu caso. Gracias. Quiero, mientras que Marcelo comparte... No, ahí en el chat Fede Reinares ponía, porque no lo pusieron, dice cuál es el límite para contraindicar un Herbert. A ver qué opinan. ¿Se escuchó? Hola Jero, ¿cómo andás? Yo, la verdad que con Martín hemos operado algunos casos con Herbert endomedular y la verdad que he leído algunos trabajos. Y yo creo que hoy no le pondría un tornillo endomedular a un metacarpiano que tiene un tercer fragmento o que es con minuto. Esos para mí son contraindicaciones claras de un tornillo endomedular. Y sí o sí es mi primera opción hoy poner un tornillo endomedular en un trazo corto o transversal. Por eso, o un oblicuo corto, hasta ahí llegás. Sí, un oblicuo corto, sí.
Perfecto. Sí, y también de la ubicación del trazo, porque no tenemos en Argentina tornillos, por lo menos yo los desconozco, estoy siempre atrás de eso, yo le presto mucha atención, Herbert largos para cubrir la longitud de un metacarpiano central. Martín, así SAI que ahora tiene. también prestar atención. Martín, SAI ahora SAI tiene ya, sí, pero para los de SAI, de 4 y de 3 SAI milímetros. Los de SAI, por lo menos antes, tenían una desventaja, que es que el ancho de la punta del destornillador era bastante más ancho que la punta del tornillo. Entonces no te deja meterlo todo lo que a mí me gusta dentro de la cabeza. No sabía que tenía largos, pero los de SAI no eran mis favoritos por eso. Porque lo ideal es que la punta del destornillador sea por lo menos 1 centímetro o más finita que la cabeza del tornillo. Así te permite introducirlo adentro del hueso. Sí, es verdad. No te queda muy subcondral. O le haces un agujero cada vez más grande en la articulación. Claro, tal cual. Artrex creo que tiene unos parapiés. Son largos. Artrex. Jero, a mí me parece también otra cosa que voy eligiendo es que el Herbert por sí no lo utilizo. Trato de utilizar cónico, tornillo cónico. Herbert no me gusta tanto siento que el tornillo cónico es como que ocupa todo el alma del hueso y es como que le da mucha más estabilidad también. Muy bien. Ahí Marcelo nos dice que presenta la semana próxima el tutor. Creo que estamos en horario y fue muy productivo la discusión y todas las opiniones de todos ustedes. Fernando de Negri tiene un caso también que es un caso que operó con Martín, que lo dejamos para la semana que viene porque estamos, creo que en horario. Si alguien tiene algo más para aportar, bienvenido, y si no, nos despedimos para la semana que viene. ¿Puedo opinar un poquito? Todo lo que haga falta. Mirá, si hay 2 huesos que son sumamente nobles, es la clavícula y el metacarpiano. Pegan siempre. Yo los evito operar, al menos que tenga una necesidad muy importante. Son muy nobles. Yo no lo hubiese operado, y como tampoco opero las clavículas si no son necesarios y me pegan todas. Tengo más complicaciones operándolas que no operándolas. Y esto es uno de los casos, ¿no? Y ahí estuvo repartida la discusión, que muchos no se operarían y algunos decían que a los 19 deportistas sí y el resto no se hubiese operado. Aldo estaba con la mano en alto. A ver, yo te voy a responder a algo que preguntaste vos. Yo no me operaría, primero. Un yeso en intrínseco plus me lo soluciona. Segundo, yo no tengo experiencia en endomedulares. He ayudado a hacer 2 nada más. No puedo opinar sobre eso. A una oblicua larga no se me ocurriría ponerle una endomedular. Sí hago las clavijas de proximal a distal. Ahora, yo quiero preguntarles algo que yo le pregunto siempre a los fellows de Crimba. ¿Qué lesión provoca en el cartílago de la cabeza del metacarpiano la introducción del tornillo? Porque indiscutiblemente esto tiene poco tiempo de evolución. Entonces no sabemos la evolución a posteriori, cuál es el resultado que va a tener en esa lesión que estamos haciéndole al cartílago. Estamos generando otra lesión más todavía. Es mi punto de vista, ojo, no tengo experiencia y es lo que yo veo. Aldo, buen día. A mí, cuando leí y busqué bibliografía, inclusive cuando hago el procedimiento, hay algo que me saca un poco esa duda, que es justamente el sitio de ingreso al metacarpiano. El sitio de ingreso, la teoría y la práctica debería ser que ingrese en el borde dorsal de la cabeza del metacarpiano. Eso hace que en la apertura metacarpofalángica uno nunca abre la mano en esta forma, ni tampoco es una articulación, creo que es una articulación de carga. Entonces siempre el rango de movilidad es de acá hacia abajo, cosa que vos casi ni tocás con eso. Puede ser, yo seguramente generaría cambios artrósicos con la evolución, estudios a largo plazo no hay,
pero creo que el cambio es mínimo porque no es un lugar de roce constante. Vuelvo a decir, es el lugar donde la máxima apertura metacarpofalángica, y eso casi nunca se utiliza. Pero bueno, es mi observación nomás. Correcto. Lo mío es una pregunta, ojo, porque no tengo experiencia en endomedulares así, solamente en los detensores nada más, sí, pero ya te digo, desde la base del metacarpiano hacia la cabeza, que no tiene nada que ver. Es muy distinto. Claro. Yo los utilizo muchísimo, los detensores. Claro. Buenísimo. El fondo de esa pregunta no tiene todavía respuesta, porque, como dijiste, Aldo, es algo que se usa hace relativamente poco. Yo, con las indicaciones correctas, me gusta hacerlo. No creo que sea fácil. He tenido un problema, he tenido que reoperar a un paciente, me han quedado reducciones no tan buenas como me gusta. O sea, no es que lo recomiendo porque es fácil. Hay que tomarse un buen tiempo para reducirlo, y no es una cirugía que por ahí sea necesariamente más rápida que ponerle 2 clavijas al metacarpiano de al lado. Me parece que eso, si uno quiere hacer algo más rápido, lo más rápido es eso. Así que no es que es algo que facilita o hace que el procedimiento sea más sencillo. Creo que puede quedar un poco más estable, y que al no necesitar un retiro de materiales, esa es la mayor ventaja a ponerle 2 clavijas paralelas, que no dudo en hacerlo, y hoy te diría que sigo haciendo más eso que un tornillo endomedular si tengo que hablar en líneas generales. Pero no le tengo miedo a la artrosis en el futuro, porque, como dice Jorge, se pone muy dorsal, y al no ser una articulación de carga, por ahora no le tengo miedo, pero la respuesta la vamos a tener en unos años. Demian. Una pregunta quería hacer. ¿Nadie usa, en vez de tornillo endomedular, clavija endomedular? Hacer un abordaje en la metacarpofalángica y poner un tornillo endomedular que ocupe todo el metacarpiano. Yo esto no lo hago, pero sí se lo voy a hacer al doctor Archain, que para las fracturas transversas usa una clavija, la llega hasta la base del metacarpiano, la retira un poco, la corta y le impacta el ras. Se lo voy a hacer, la verdad que le vi muy buenos resultados. Me da un poco de temor si hay una complicación con esto. ¿Cómo sacás eso de ahí adentro? Pero la verdad que no le vi fallas. Y me parece un muy buen método. Por eso quería preguntar si alguno tiene experiencia con eso. A nosotros nos gusta mucho hacer endomedulares, pero lo hacemos desde la base. Porque en general en la cabeza uno entra en conflicto si se mete por lateral para no meterse por el cartílago. Se mete en conflicto con los ligamentos colaterales, y entonces eso después trae mucha molestia y trae trastorno para rehabilitar. Nos gusta entrar desde la base, hacemos un agujerito, tipo de tensor, como dice Aldo, nada más que lo hacemos más casero. A veces ponemos 2 de un lado y del otro, y doblamos la puntita y la rotamos de tal manera que eso no se te mete, y si tenés necesidad de sacarlo, fácilmente lo agarrás y lo sacás. Y yo he tenido resultados buenísimos con los endomedulares, y lo empezaba a mover a los 2 minutos. Así que sí, a mí me gusta mucho eso, pero no entro por la articulación, sino que entro por la base, y me parece más seguro para no meterme con la articulación. Las metacarpofalángicas para mí son, hay que ser muy respetuosos, porque cuando se rigidizan es algo muy difícil de volver para atrás. Por eso es tan importante en las lesiones graves y demás insistir a los rehabilitadores que trabajen las metacarpofalángicas, porque muchas veces todo termina muy lindo y las manos quedan en esta posición y no pueden mover las metacarpofalángicas. Y no soy deportista de alta competencia, Santiago, por eso no me opero. Perfecto. Nosotros hacemos lo mismo que Aldo, que dice, perdón, Juan Carlos. Muy buena la pregunta, Santi, respecto a quién se operaría, ¿no? Porque muchísimos opinamos de operarlo y muchísimos opinamos de no operarnos a nosotros, digamos. Claro, pero muchas veces hacemos eso, de que al paciente le operamos y a nosotros no. El doctor Giancoli nos decía muchas veces, si para tratar de equivocarte lo menos posible, pensá lo que te harías vos o un familiar tuyo. Tal cual.
Un aporte. El doctor Borghi recién nos decía que él las clavículas y los metacarpianos no los opera porque consolidan, y eso yo creo que no tengo muchos años de experiencia, es verdad, tengo muy poquitos, pero eso me parece que es verdad, lo que eso difiere un poco en el paciente, que todos los trabajos de clavícula, por ejemplo, que enfrentan conservador versus tratamiento quirúrgico, y muchas revisiones, muchos trabajos grandes siempre terminan concluyendo que el tratamiento es bien dedicado a lo que necesita el paciente, a lo que acepta el paciente según beneficios y complicaciones, y hay un montón de listados que van a definir qué tratamiento hacer, porque hay tratamientos quirúrgicos que te evitan el acortamiento, y hay un tratamiento conservador que te genera un acortamiento, y ese acortamiento puede ser el puntapié inicial para que el paciente tenga una molestia futura o una secuela, y ese paciente capaz que no quería tener una secuela, pero capaz que lo operás y se infecta. Entonces, me parece que cada tratamiento tiene más allá de indicaciones claras, tiene una variante al final que es el paciente, ¿no? Le hago una pregunta a los que tienen más experiencia acá, porque nombraron 3 veces el acortamiento. Este caso de Marcos debe tener 2 o 3 milímetros. Yo he visto un montón de pacientes con mucho más que eso y sin síntomas. Los que tienen más experiencia, ¿lo ven realmente como un problema esto? ¿O cuánto toleran de eso? Que dicen que pierde No trae fuerza. ningún problema el acortamiento. Yo no lo vi nunca con problema. Yo una sola vez vi un caso que tenía un ligero déficit de la flexión metacarpofalángica por acortamiento, pero uno solo en toda mi vida. ¿Y el resto de los que tienen más experiencia acá? No, lo de la experiencia es relativo, pero hay dos cosas. Primero, ahí está escrito lo de los 5 milímetros. Eso es la parte científica, estadística. Pero no se olviden que los metacarpianos, sobre todo los centrales, el ligamento intermetacarpiano distal, perdón porque me estoy metiendo, eso sería bueno que a lo mejor, si no sé si está Ezequiel o Carlos por ahí, que hablen un poquito más de eso, que saben mucho más que yo, es un retén fantástico para el acortamiento, con lo cual el acortamiento es raro que haya un gran acortamiento. Para que haya un gran acortamiento tiene que haber una lesión importante, masiva, con mucha convolución de varios metacarpianos, ya lesiones más graves. Si no, si es un metacarpiano solo, es raro que se acorte demasiado, y en general yo he visto que es muy tolerable. Inclusive están los acortamientos congénitos de metacarpianos, que si bien es cierto que el paciente nace con eso y se acostumbra mucho más, no es un dato menor y uno ve que tiene una funcionalidad perfecta. Pero el ligamento mantiene y estabiliza, y eso ayuda mucho. Así que para mí es mucho más importante la rotación que el acortamiento. La rotación es trascendente, y sobre todo, y esto para los más jóvenes, voy a decir algo elemental y pido disculpas, cuando ustedes evalúan, viene un paciente y viene con un yeso y tiene el metacarpiano y dice, ¿qué pasa? Y tiene los deditos así en parte afuera, y están lindos, alineados y demás. Cuidado, porque cuando están estirados, una pequeña rotación no se nota. Entonces lo que hay que hacer es poner en la posición de doblar las metacarpofalángicas y los dedos, y ahí si hay una pequeña rotación, el dedo inmediatamente se nota si está rotado o no está rotado. Con lo cual, esa es una maniobra importante para hacer en el consultorio, y muchas veces esa tontería decide si uno tiene que operarlo o no, o hacer una reducción. Perfecto. Aldo, ¿tenés algo más o cerramos? No, yo lo único que te agregaría es que en este caso el comentario del acortamiento del metacarpiano por la evolución que ha tenido. O sea, estamos hablando de una lesión que podía llegar a ser, o que ha tenido una fractura nueva o algún problema nuevo, y entonces vos decís se está acortando, y ahí muy bien la tomografía que pidió Marcos después. Pero después estoy de acuerdo con lo que dice Juanca, o sea, no hay, el acortamiento no es una cosa, sí la rotación es fundamental. Súper. Bueno, les agradezco infinitamente a todos que están acá. No estaba en el faltaba el profe Enrique, pero fue súper productivo el Ateneo.
Nos vemos la semana que viene, que Enrique va a presentar un caso y Fernando de Negri también. Y están todos invitados a presentar y a compartir aciertos y fracasos también, que son bienvenidos. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Gracias por la invitación. Abrazo. Gracias a todos. Gracias. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.